Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco por tomarse el tiempo de conectarse para que compartamos una charla, reflexión e intercambio de ideas acerca de esta nueva reforma o proyecto de reforma laboral que el Poder Ejecutivo intenta que sea ley. La verdad es que no tenía muy claro cómo comenzar y en búsqueda de material pudimos encontrar que ya en el mes, disculpas, pero se nos saltó la presentación, ya en el mes de diciembre del año pasado, ¿sí? Tenía algunas sugerencias o recomendaciones para el país. Básicamente le recomendaba o le advertía al gobierno nacional que era importante reducir salarios, jubilaciones y transferencias sociales. En mayo de este año, el diario Perfil, en una larga lista de recomendaciones que el fondo ya dentro del marco de negociación le acercó al gobierno nacional, puntualmente le pedía avanzar y agilizar la reforma laboral, abaratando los despidos, lo que iba a generar la posibilidad de que el empresario reduzca sus costos, fomentar el empleo temporario, el empleo a tiempo parcial, limitar las negociaciones colectivas, reducir jubilaciones, reducir planes sociales, todo lo que el gobierno ya ha ido anunciando que en breve va a hacer. En este contexto y demostrando ser un muy buen alumno del Fondo Monetario, el Poder Ejecutivo el día 29 de abril envía al Congreso los 3 proyectos de reforma. Es decir, la reforma que el año pasado se iba a tratar conjuntamente con la reforma previsional está desguazada en 3 proyectos, ¿sí? Por un lado, la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud, la Ley de Capacitación Laboral Continua y la Ley de Regulación de Empleo no registrado, la lucha contra la evasión, la registración laboral y el Fondo de Cese Laboral Sectorial. Larguísimo nombre, ¿sí? Para una reforma que no es otra cosa que el camino directo a la flexibilización laboral. ¿Por qué hablamos de flexibilización laboral? Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros nos referimos a flexibilización laboral, es en contraposición a la esencia de las leyes laborales o del derecho laboral. El derecho laboral es un derecho rígido, ¿sí? ¿Y por qué es un derecho rígido? Porque tiene un sujeto de especial protección, de preferente tutela, que es el trabajador. El derecho laboral no es un derecho neutral, es un derecho que ha sido creado, que ha sido redactado para proteger al sujeto débil de la relación, que son los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, la ley laboral le sirve como de banquito. Ustedes piensen que ante el empleador, el trabajador es un sujeto débil, porque a diferencia del empleador, que tiene todos los medios de producción y el capital, los trabajadores y las trabajadoras lo único que tenemos es nuestra fuerza productiva. Entonces, las leyes laborales y los convenios colectivos nos sirven de banquito para nivelar estas fuerzas. Cuando flexibilizamos el derecho laboral, lo que hacemos es limar ese banquito, hacer que el trabajador esté aún más abajo y en condiciones menos favorables con respecto a su empleador. Vamos a empezar con lo que se entiende que es lo menos grave, ¿sí?, de la reforma, que es el blanqueo. Si uno lee detenidamente el articulado completo de lo que es el estímulo a la registración laboral y lo que el gobierno llama blanqueo de las relaciones laborales en negro, nota que en realidad lo que hay es una suerte de amnistía, ¿sí?, para los empresarios o empleadores incumplidores. Fijémonos los datos de hace poquito, de hace unos 3-4 días, que el INDEC habla al respecto del empleo en negro. Si vemos
tanto en Santa Fe como en Córdoba como en Mendoza, el empleo en negro en el último semestre, digamos, que en comparación al 2017, ha crecido. En Mendoza 4 puntos, ¿sí? Lo que es muchísimo. Entonces, yo me hago esta pregunta. Si con las leyes vigentes establecen una serie de multas que agravan sensiblemente las indemnizaciones, si con las leyes penales fiscales que obligan o que de alguna manera intentan, ¿sí?, que los empleadores tengan a sus trabajadores en blanco, el empleo en negro ha crecido. ¿Qué hace suponer que una ley que lo que trae es la extinción de las multas, ¿sí?, de la ley 24013, que es la que agrava las indemnizaciones en caso de despido de trabajadores en negro, que reduce estas multas y que cambia el destino de las mismas, va a incentivar a los empleadores o a los empresarios incumplidores a tener a sus trabajadores en blanco? Es decir, parece una contradicción que seamos buenos y digamos que puede ser por cierta esperanza que tenga el Poder Ejecutivo en seguir beneficiando a los empleadores y con esto fomentar la registración, cuando en la actualidad, con las leyes como están, no lo han conseguido. La ley puntualmente lo corre al trabajador como sujeto beneficiario de estas multas, ¿sí? Y además de reducirlas en la mitad, el destino va a ser la AFIP o el ANSES, ¿sí? Si uno piensa cómo le quieren echar mano al Fondo de Sustentabilidad, fácil es de suponer que las pocas multas que se lleguen a conseguir con la ejecución de la ley, de la nueva reforma, van a ir a parar a manos de quienes le están echando mano al Fondo de Sustentabilidad, es decir, a pagar los intereses de la timba financiera. Me vuelvo a preguntar, ¿el gobierno verdaderamente cree que con una reducción en las multas, con una flexibilización de la obligación de registrar, va a fomentar el blanqueo de los trabajadores? Y yo me animo a decir que no. Es decir, básicamente, desde mi concepción, esto lo único que va a significar, más que un blanqueo, va a ser un negreo. El otro tema que está como en la viralización de las redes sociales es el tema de la base del cálculo de la indemnización. Acá vamos a hacer también un paréntesis y vamos a aclarar que la indemnización por despido incluye el mejor salario normal y habitual recibido por el trabajador, con los premios, el aguinaldo o el SAC, ¿sí?, los rubros no remunerativos. Pero esto es lo que dice la ley. La jurisprudencia y la realidad marcan algo absolutamente distinto, ¿sí? En la actualidad, estos rubros no están ingresados o no los incluyen los jueces a la hora de liquidar las indemnizaciones. Es decir, que esta reforma lo único que viene a hacer es poner en evidencia algo o una injusticia que ya estamos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ¿realmente es lo que están buscando con el proyecto de reforma? Digo, la indemnización, la base del cálculo de la indemnización, del blanqueo, ¿es lo que están buscando con la reforma? ¿O es el árbol con el que pretenden tapar el bosque? No, estamos convencidos que más allá de los inconvenientes que va a traer el blanqueo, más allá de lo injusto del recálculo de la base indemnizatoria por despido, lo que se busca es la creación y la aprobación del Fondo de Cese Laboral. ¿Y por qué estamos convencidos? Porque es el peor de los males, ¿sí? Este Fondo de Cese Laboral sectorial, ¿sí?, funcionará para cada actividad de acuerdo a lo acordado en su convenio colectivo. Vamos a poner un poco de orden. Pensemos
en el contexto en donde el Poder Ejecutivo pretende la creación de este fondo. En un contexto de desempleo altísimo, en un contexto de persecución de líderes sindicales y gremiales, en un contexto de recesión económica fuertísima, de tarifazos extraordinarios, en donde los trabajadores y las trabajadoras tememos, ¿sí?, por nuestra fuente de ingresos, que es nuestro trabajo. En este contexto, el Poder Ejecutivo pretende que el sector empresarial y el sector sindical se sienten a negociar la creación de un fondo de cese laboral en donde se aportará mensualmente una suma fija que, una vez producida la extinción de la relación laboral, el trabajador podrá ir a cobrar. A todas luces, es perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. Pero en el contexto que recién nos referíamos, pensemos cuántos gremios van a poder pararse fuertemente frente a los empleadores y evitar la creación de este fondo. Es tan cobarde el Poder Ejecutivo que insta este proyecto tirándole la pelota a los gremios. A gremios que en muchos casos sus representantes están siendo amenazados o perseguidos políticamente. Entonces, este fondo bipartito, ¿sí?, que tendrá un representante de los trabajadores y un representante de los empresarios, estará a su vez controlado por una sindicatura, ¿sí?, que estará en manos del Ministerio de Trabajo. Con este aporte mensual, ¿sí?, el empleador depositará por cada uno de sus trabajadores. La base de este aporte no está clara, estará o será fruto de la negociación. Y hay un inciso dentro de cómo se administrarán los fondos, que dice que el producido de las inversiones que realice, una vez garantizada la sustentabilidad de los aportes del fondo, contribuirá, ¿sí?, a los distintos aportes de los trabajadores. Fondo de inversiones, muy, muy parecido a las AFJP, con el temor que esto va a significar para los trabajadores y las trabajadoras que ya debieron sufrir la imposición del sistema que implicó la capitalización de los aportes jubilatorios. Este fondo, que en la actualidad funciona, ¿sí?, porque los trabajadores y las trabajadoras de la construcción lamentablemente lo tienen incluido, y digo lamentablemente porque no es bueno, porque no ha traído buenas experiencias, porque inclusive hay fallos jurisprudenciales que dicen que rozan la inconstitucionalidad, que son injustos, ¿sí?, porque no terminan de lograr el objetivo de las indemnizaciones. Cuando la ley de contrato de trabajo se sancionó, el despido sin causa, ¿sí?, fue de alguna manera sancionado con una indemnización. Es decir, nuestros empleadores tienen esa facultad exorbitante de poder despedirnos sin invocar ninguna causa. Lo que la ley llama despido sin causa, aquellos que estamos cerca de los trabajadores y las trabajadoras lo consideramos como despido arbitrario. El despido arbitrario, el despido antojadizo, se ve en la actualidad limitado. Digamos, las indemnizaciones tienen un poder disuasivo sobre esta facultad extraordinaria del empleador. Y la idea es mitigar el daño. ¿Y por qué? Pensemos que este fondo funcionara, ¿sí? Y una vez extinguida la relación laboral, el trabajador se acerca al organismo que se va a crear al respecto, cobra su indemnización y se va a su casa. Primero, que de acuerdo a lo que dice la ley de contrato, la reforma que pretende modificar la ley de contrato de trabajo, corresponderá a las indemnizaciones sin causa, ¿sí?, donde se hace el cálculo de la antigüedad, al que ya le estamos sacando puntos, si sumamos la otra reforma, que es el recálculo de la base indemnizatoria, y el preaviso. Pero no habla de las indemnizaciones agravadas. No
no todos los despidos sin causa son verdaderamente sin causa. Cuando el empleador muchas veces utiliza esta figura, lo está haciendo para ocultar sus verdaderas intenciones. El despido sin causa le sirve a los empresarios inescrupulosos, la mayoría de ellos, para tapar la verdadera intención del despido, que puede ser por el nacimiento. Muchísimas trabajadoras pueden dar fe de que son víctimas o han sido víctimas de despido porque se les ocurrió la idea de ser madres, además de trabajadoras. Los despidos por razón de matrimonio, fundados en cuestiones raciales, en cuestiones de sexo. Digo, en la actualidad hay muchas compañeras trabajadoras que han sido víctimas de violencia de género y eso ha desembocado o ha desatado el despido incausado por parte de su empleador. Esta clase de despido, que son el común que se ve habitualmente en tribunales, no está contemplado en la reforma. ¿Por qué? Y porque son despidos agravados, porque además de la indemnización, se agrava esa suma, se aumenta esa suma, porque el trabajador o la trabajadora ha sido víctima de una situación por demás arbitraria y compleja. Pensemos que la indemnización viene a hacer un parche dentro del daño que genera a una trabajadora o a un trabajador quedarse sin su fuente de sustento. El trabajo y su correlato en el salario son ordenadores sociales. Le permiten al trabajador tener expectativa, le permite al trabajador ordenar su vida, tener cierta previsibilidad, saber que puede mandar a sus chicos al colegio, saber que les puede pagar el club, saber que puede pagar las tarifas, saber que puede pagar la tarjeta. Si de un día para el otro el trabajador se queda sin ese salario y además lo someten a este fondo de cese laboral en donde la suma va a ser fijada por una negociación en este contexto socioeconómico tan difícil por el que atravesamos, en donde la capacidad de negociación de muchos gremios, no de todos, pero sí de muchos, se ha visto mermada. ¿Qué posibilidades tiene el trabajador de pensar que tiene asegurado su puesto de trabajo? Vamos, el despido al empleador le va a salir gratis. ¿Qué es lo que quiere el fondo? Recordemos aquello que decía. El despido para el empleador tiene que ser gratis, de acuerdo a las recomendaciones del fondo, y esto es lo que pretende el gobierno nacional con este proyecto. Pero no solo nos enfrentamos a este flagelo del fondo de cese laboral como, si se quiere, el reflejo del costo cero que le debe implicar el trabajador a los empresarios. Al ladito de esto aparece el otro proyecto, la Ley de Capacitación Laboral Continua. Vamos a hacer un poquito de memoria. En los años 90, ¿sí?, en pleno menemato, en pleno régimen de flexibilización laboral y precarización laboral, como siempre los jóvenes fueron tal vez las víctimas preferidas, ¿sí?, de esa flexibilización. Entonces se estableció la ley de pasantías, ¿sí? Aquella ley de pasantías, perdón, no vamos acá, aquella ley de pasantías menemista, más que una ley de pasantías, era una absoluta ley de precarización del trabajo joven, ¿sí? Permitía jornadas muy largas, con respecto al trabajo de los nuevos sujetos de la relación laboral, de aquellos que se estaban insertando al mundo económico y laboral. Las remuneraciones eran bajísimas. Permitía además que el empleador te tuviera trabajando por más de un año y si después te incorporaba a su planta permanente, te sometiera al contrato a prueba, es decir, que vos no tenías garantía de estabilidad en tu trabajo por casi un año y medio. Todo esto, ¿sí?, se derogó con la ley de pasantías que se sancionó en el año 2008, la ley 26427,
en donde se trasladó el esquema de pasantes a donde correspondía, que era el Ministerio de Educación. Pensemos que las pasantías han sido creadas para que aquellos jóvenes que se están recibiendo, o que son recién recibidos, o que se están terminando de formar, puedan insertarse en el mundo laboral e ir conociendo de qué se trata aquello que han elegido como profesión. En este esquema, la 26427 estableció que el máximo para unas pasantías no podía superar los 12 meses, ¿sí? Que había que limitar también la jornada a 20 horas semanales, sobre todo porque muchos de estos nuevos trabajadores todavía están estudiando. Entonces, no hay que imposibilitarlos de poder cumplir con sus metas académicas. Elimina, porque todavía está vigente, gracias a Dios, el periodo de prueba ante una eventual continuidad, ¿sí?, dentro de esa empresa. ¿Qué pretende hacer la nueva ley de pasantías, que ahora se llama de continuidad, de capacitación de continuidad laboral? Corre al Ministerio de Educación, es decir, le saca la esencial naturaleza formativa de las pasantías y las pone bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Eleva a 18 meses como máximo, ¿sí?, la posibilidad de tener un pasante, los recarga con 30 horas semanales, y esas 6 horas diarias pueden llegar a 10 en épocas de receso escolar. No elimina el periodo de prueba y la prestación estímulo, que así llama la retribución de los pasantes, la va a calcular sobre la base de los convenios colectivos y del salario mínimo vital y móvil. Esto nos da la pauta de que la idea no es formar a los nuevos profesionales, que no es darles herramientas para su inserción en el mercado laboral o económico. La idea es generar mano de obra barata. Digo, si yo lo saco de la órbita del poder del Ministerio de Educación y lo paso dentro de las facultades del Ministerio de Trabajo, es porque ya no lo considero una práctica formativa, sino prestacional. Digamos, estamos prestando un servicio a bajo costo. Volvamos al contexto socioeconómico en el que vivimos. ¿Qué estudiante que está pronto a recibirse en esta situación de desempleo, de salarios a la baja, de tarifas exorbitantes, va a negarse con la esperanza de ser parte del staff permanente de una empresa a estas condiciones? Han sido 2 años y medio de un disciplinamiento a la clase trabajadora que le va a permitir hoy al gobierno, a través de los senadores que impulsan, que es el senador Pinedo, que impulsan este proyecto, lograr legitimar la precarización del trabajo. A través de estas leyes, lo único que se está logrando es legitimar la flexibilización y la precarización laboral. Lo que es gravísimo, porque ya lo vivimos, porque ya conocimos esta situación. La ley dice que son un sistema de prácticas formativas, pero lo que en verdad son verdaderas relaciones laborales no registradas, trabajadores en negro, trabajadores precarizados. Lo vivimos, lo vimos, lo sufrimos, nos costó muchos años poder reparar el daño que se hizo al sistema laboral con las leyes del menemismo y de la Alianza. La última reforma el último proyecto de reforma de una Agencia Nacional de Evaluación de Nuevas Tecnologías de Salud. Vamos a ser muy breves porque la verdad que tampoco es tan claro lo que pretenden con esta agencia. La idea es evaluar el valor y las contribuciones de los medicamentos, de las técnicas, de los productos, de los procedimientos médicos que se incorporarán al plan médico obligatorio, ¿sí? Esta agencia determinará qué prestaciones vamos a poder recibir dentro de los hospitales públicos y qué prestaciones no, ¿sí? ¿Cuáles van a ir a la salud pública y cuáles a las obras sociales? Además de ser un órgano de consulta en los procesos judiciales.
con lo que esto significa, digo, está un órgano del Poder Ejecutivo inmiscuyéndose dentro de las decisiones de los procesos judiciales. Pero lo grave de esto es a lo que apunta, ¿sí? Uno puede suponer que haciendo un conjunto con los otros dos proyectos, la idea de esta agencia es de a poco ir vaciando el sistema o las prestaciones del sistema público de salud y acotándolo, ¿sí? Es decir, que si el día de mañana la Agencia Nacional de Evaluación determina que una persona, ¿sí?, requiere, por el análisis que han hecho, estadísticas y demás, 3 radiografías anuales, y vos tuviste la mala suerte de tener que hacerte 4, 3 te las va a cubrir el sistema de salud y la cuarta la vas a tener que pagar. No, a esto apunta, ¿sí?, al vaciamiento del sistema de salud público. Lo que es absolutamente grave insisto con esto, en el contexto que estamos viviendo, en donde cada vez más personas pierden sus obras sociales porque pierden sus trabajos y la única posibilidad de atenderse en un hospital es en el hospital público. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Sí? El Poder Ejecutivo, en un contexto tan desfavorable como el que tenemos, decide impulsar esta reforma. Que quiero ser clara, esta reforma poco tiene de reforma, ¿sí? Esta reforma realmente es una estafa, ¿sí? No es otra cosa, no apunta a mejorar las condiciones laborales. Nosotros tenemos 12 años de ejemplo en donde se sancionaron 48 leyes que favorecían a los trabajadores y la industria nacional creció. Digo, no es mitigando los derechos laborales o limitando los derechos laborales que la industria crece. No es el trabajador el problema de que la industria nacional no crezca. El problema es que liberaron las exportaciones, el problema es que una pyme tiene que pagar una factura de gas de 200.000 pesos. El problema es que en vez de invertir en el país, la gente viene a invertir en la timba financiera. Este es el verdadero problema, no los trabajadores. El costo laboral, primero que pensar que el trabajador es un costo dentro de la cadena de producción, además de ser una falacia, es una tremenda injusticia, porque la cadena de producción no existiría sin los trabajadores. Entonces, digamos, empecemos a poner las cosas en orden y los sujetos productivos en la jerarquía que merecen. Los trabajadores y las trabajadoras somos el engranaje principal de la industria del crecimiento de las naciones. Si esto es lo que pretende el Poder Ejecutivo como estímulo a la creación de nuevos empleos, se equivoca. Se equivoca porque si yo no tengo leyes que verdaderamente sancionen el empleo en negro, los empresarios incumplidores no van a blanquear, no van a tener trabajadores en blanco, porque les va a salir gratis tenerlos en negro y les va a salir gratis despedirlos. Porque el trabajador que no está registrado y que tiene la posibilidad luego de ser reconocida su relación en sede judicial, no está contemplado dentro de este fondo de cese laboral. ¿Quién le va a pagar la indemnización? Si lo que apuntan es a eliminar las indemnizaciones contempladas actualmente en la Ley de Contrato de Trabajo. Uno se vuelve a preguntar, ¿por qué en este contexto tan desalentador el Poder Ejecutivo insiste con esta clase de reformas? Y porque cuando uno hace memoria y les quita el coacheo electoral y se acuerda de lo que decían no hace mucho, no hace mucho, recuerda quiénes son y qué es lo que en verdad piensan. Yo les quiero compartir un breve video para que no nos olvidemos quiénes son, sin todo el maquillaje
para la campaña, sin el cerco mediático y cuando no se afectaban. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Caballo, Luchador. caballo, luchador. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Bajar los costos y los salarios son un costo más. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener aerolíneas argentinas cuando los sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Privatizarla, obviamente. Privatizarla, obviamente. ¿Qué más privatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. Bueno, parece que estos son, ¿sí? No hay que olvidarse, estos son y esto quieren, ¿sí? No estamos ante una reforma laboral, estamos ante una estafa y no hay que tener dudas de eso. Bueno, hasta acá es mi exposición, quedo abierta a cualquier consulta si quieren o cualquier pregunta. De todas maneras también luego lo pueden consultar por privado, pero si tienen algún comentario o quieren que debatamos sobre algún tema, todavía tenemos un ratito. Bien, acá tenemos una duda de Facundo acerca de que, así como el caso de la UOCRA, si el empleador no hace el aporte al fondo del cese laboral, el trabajador queda a la deriva, y entendemos que sí. La verdad que la ley no especifica qué ocurriría en los casos de incumplimiento, entendemos que lo pretenden regular después con el decreto que lo ponga en funcionamiento, pero sí, estos son los peligros de que el empleador incumpla con el aporte y al momento de la extinción de la relación laboral, el trabajador se encuentre con que ni siquiera tiene ese aporte.